como sindicato, vamos al punto, nosotros como sindicato, ¿para qué somos sindicato? Nosotros estamos para representar lo que necesitan los trabajadores, no lo que nos quiere dar el patrón, ni lo que supuestamente políticamente correcto le corresponde al trabajador porque la plata se tiene que ocupar para otra cosa o no hay plata, etcétera, etcétera, supuestamente. Entonces, cuando uno pide la canasta, ¿por qué la pide? Porque la necesita el trabajador para poder vivir y no ser pobre. Y los maestros, mayoría, son pobres. Los maestros. Sí, bueno, hoy también se está dando una lógica en muchos sectores que son pobres aún trabajando, ¿no? Sí, sí, por eso, el trabajo no implica, porque yo no estoy, desmitificando la idea esta que se quiere instalar de pobre contra pobre, etcétera, ¿me entendés? Donde se supone, cuando hablan de los planeros, o sea, es un desprecio, digamos, a la situación, primero en la que está viviendo un montón de gente que son nuestros papás y nuestras mamás, que son nuestra fuente de trabajo, que son los chicos o los jóvenes. Entonces nosotros no podemos caer en ese sistema de confrontación entre pobres, digamos. Lo que hay que hacer es un análisis de que, yo estoy hablando ya del rol de los sindicatos, que está tan cuestionado como la de los políticos. Y supuestamente somos todos delincuentes, entonces supuestamente... Bueno, pero eso es está bien que lo digas, pero esta es una corriente que apareció, ponerle en 2016 para la fecha, sí, sí, con mucha fuerza, venía siempre en forma subterránea, pero apareció obviamente con la presencia neoliberal en la Argentina y además con el apoyo de los medios hegemónicos, digamos, fusionó en el cerebro de la sociedad muchos de los conceptos que estás vistiendo. Y yo apunto al concepto ese, porque si no, nosotros no teníamos razón de existir, digamos. Nosotros existimos en función de que, más allá de todo lo que pasa, que sabemos que pasa, no es que no sabemos, o sea, hay cuestiones centrales que hacen al rol de la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Vos podés tener un martillo y algunos lo usan para matar, pero la esencia del martillo es construir. Y es lo mismo cuando habla de herramienta, que el sindicato tiene que justamente ser un órgano, un organismo que exija lo que nadie quiere decir porque tiene miedo, porque le van a castigar o le van a perseguir, y entonces le da cierta inmunidad desde el punto de vista de la ley. Claro, pero estás en un estado, digo por Misiones, donde tiene una característica muy particular, donde la discusión desde el punto de vista del funcionariado no es posible ni existe, solo hay una voz que baja, porque vos mismo lo estás describiendo. Entonces suena irritante que alguien haga un planteo de justicia cuando hay el suma de poder público y montones de otros detalles que hacen a que, bueno, parece que todo el mundo tiene que decir sibuana, genuflexarse para poder, continuar con una vida normal. Bueno, o sea, yo te digo, yo creo en que uno cuando quiere una cosa, primero tiene que pensar que es posible, digamos, porque si no, ni haga el esfuerzo porque, o sea, ¿me entendés? Bueno, eso habla del dirigente, ¿no? O sea, si yo considero que no se puede, y bueno, me voy a mi casa y me jubilo porque en realidad no tengo nada que hacer acá. O sea, yo creo que las cosas, y va a venir otros compañeros que van a sus... Porque uno no está para siempre, digamos, uno funda un sindicato con la idea de que eso se desarrolle, pero se desarrolle en términos de construcción de idea, digamos, porque hay muchos colegas jóvenes, digamos, que han entendido, por ejemplo, que ahí, como hablan a veces del secreto, eso que nadie habla, ¿viste? El convenio 87 es el secreto en el gremialismo. Nadie lo lee, nadie lo difunde, pero es la esencia del gremialismo. O sea, la libertad sindical apunta ahí, ¿entendés? El tercer punto de ese convenio que dicen, bueno, pero un convenio de la OIT, bueno, pero un convenio de la OIT que la Argentina abrió en el año 57, con lo cual tiene vigencia como cualquier constitución. Entonces dice que ninguna autoridad administrativa, ninguna, puede intervenir en la vida sindical. Si los compañeros del sindicato definen en asamblea orgánicamente, sus decisiones son inapelables. ¿Entendés? Claro, son derechos adquiridos por... y eso molesta, sí, molesta, porque en realidad la creación de un sindicato, ¿quién la define? ¿El Ministerio de Trabajo o los trabajadores? Los trabajadores, dice ese convenio. Y más allá de la inscripción, ellos ya existen. Bueno, pero Mariana, estás hablando de una lógica que de por sí va en contra
de todo un proceso que a otros gremios, no vamos a nombrarlos, pero muchos gremios en la provincia de Misiones hacen el juego y el minué para el gobierno provincial. Bueno, o sea, yo lo que te digo es que también le digo a mis compañeros del sindicato, hablemos de lo que nosotros vamos a hacer, porque nos pasamos hablando de lo que otros hacen y se nos va la vida. O sea, claro, nosotros tenemos que hablar de lo que hacemos y lo que tenemos que hacer y definir colectivamente lo que hacemos y bancamos. Así nomás, sencillito. Porque si no, podemos decir, sí, porque el otro no hace. Bueno, pero el otro, ¿viste? Tiene afiliados que le sostienen. Y si hay una mayoría en un sindicato es porque hay gente que banca esa mayoría. ¿Me entiendes? Porque si no, la culpa es de todos los dirigentes gremiales. No, señor. O sea, si vos te sostenés un sindicato que supuestamente para vos acuerda miserablemente con el patrón y lo sostenés a ese sindicato dándole poder con cantidad de afiliados, y bueno, entonces no definamos en función de responsabilidades, porque yo tengo que poner las cartas sobre la mesa, porque si no, sí, seguimos con la idea de que otro va a solucionar, ¿no? Claro, allí, Mariana, impera el espíritu de cuerpo de cada sindicato, el espíritu también y la conciencia que tiene ese agrupamiento. A veces, y me da la impresión que es un momento histórico también, muy demandante de los sindicatos, a la vieja usanza, donde el sindicalista defendía a los trabajadores y no se pasaba codeándose con la patronal o haciendo acuerdos, subterfugios y demás con el poder. Pues esta hora está llegando. Seguramente en tu sindicato tu modo de predicativo, digamos, está haciendo una escuela. Y en ese sentido has tenido reuniones. Yo quiero ir de nuevo al punto que me trajo a la entrevista. Sí. ¿Qué dijeron tus compañeros respecto del mandato en la negociación? Uno de las que dijeron es que el año pasado, al principio del año, no se logró todo lo que... Nunca se logra todo lo que uno quiere, porque una de las premisas de nuestro sindicato es también hacer conciencia sobre que uno negocia. La negociación es de dos partes, ¿sí? Cuando vos entras en una negociación no es que yo impongo lo que yo quiero y el otro me da todo lo que necesito, digamos, porque es así. Entonces, en la negociación se negocia con la fuerza que cada uno tiene y hay que ser consciente de eso más allá de los principios estratégicos. Y la negociación no implica claudicar, porque hay una idea de negociación de entrega y la negociación, es histórica. O sea, el arte de la negociación es justamente ganar. Yo no puedo perder. Si yo pierdo no es negociación, es sumisión. Y en este caso, ¿por qué no acordamos? Porque perdemos. Respecto del año pasado, estamos peor que el año pasado y no mejor. Un poco mejor, insuficiente, pero mejor tenemos que estar. Porque eso hace el rol del sindicato, mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes. En ese punto te vuelvo a preguntar, tomando en cuenta la propuesta de la CEMAP, de tu gremio, sí, suponiendo que el gobierno de la provincia aceptara esa propuesta, ¿cómo estaría el docente que está afiliado a tu sindicato, el que recién empieza con su sueldo básico, más los distintos emolumentos y en principio, fracciones? Según nuestra visión, la propuesta fue que había que poner un básico de 36.000 para poder sostener un salario como tienen, por ejemplo, los universitarios, sin tanto porcentaje que denigran el salario, por decirte. Te lo explico así sencillo. O sea, acá nosotros tenemos un compensador, se llama. ¿Qué es el compensador? Para mí es el ajustador, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay un aumento ahora en la conectividad incentivo. Entonces, como hay un mínimo acá se pagaba ese mínimo. Ahora hay un aumento en nación, lo ponen dentro de ese mínimo, entonces prácticamente ese aumento no lo ve el trabajador. Porque hacen licúan esos aumentos. Entonces, para que no licúen, nuestra propuesta decía desaparecer ese compensador y pagar los adicionales en blanco como corresponde y sostener lo que es una canasta. Ese era el objetivo. Entonces, un sueldo normal, acorde a este criterio, ¿cuánto sería?
Y un sueldo que nosotros planteamos en esa propuesta, por eso te digo, de acuerdo a la última canasta que fue diciembre, cuando presentamos la propuesta, ¿sí? Era 76.190 de bolsillo. El trabajador de cero o sea, de comenzando a trabajar, porque el que puede ganar más, o sea, ese ya define la escala, como cualquier, en nuestro caso tenemos un estatuto, no hay como el empleado público que todos cobran lo mismo, ¿entendés? O sea, no es como un trabajador de categoría 2 en el sistema público, sí, que la variable entre la 2 y la 21 casi nada, porque no está muy denigrado el salario público, o sea, todo está achatado. Claro, y tiene muy poco básico, 3.000 y pico de básico, y el resto todo adicionales que algunos se fueron blanqueando, pero si se jubilan es prácticamente irrisorio, digamos, no llegan ni a la mínima. Claro. Bueno, y fueron a verlo al gobernador, no a verlo, sino a pedirle una audiencia al gobernador, aquellos 4 gremios que sí, no acordaron. Nosotros tenemos que ser ecuánime, como se dice. Nosotros desde que ingresamos a la mesa, justo coincidió con este gobernador, digamos, ¿no? En términos generales hemos tenido un bastante buen diálogo, porque no es alguien que se cierra el diálogo, digamos. En su momento con nuestro sindicato hubo un planteo de que no firmábamos, por ejemplo, no firmamos el acta de fin de año, de fin de septiembre del año pasado, que ya habíamos armado un acta anterior y ellos firmaron otra acta que para nosotros denigraba salario, no firmamos. Tampoco firmamos en febrero, pero sí firmamos, por ejemplo, en febrero de 2020, firmamos en junio del 2020 y firmamos en julio del 2021. O sea, a veces firmamos, a veces no firmamos. Ese ya fue todo destruir un mito de que el que no firmaba se tenía que ir de la mesa. Nosotros no firmamos y continuamos discutiendo en esa mesa. Otra cuestión fue que en términos reales, numéricos, como te dije, nosotros teníamos en febrero del 2020 8.500 de básico y en julio llegamos a 17.470, o sea, hay ahí un 205,6 interanual de incremento al básico. La otra cuestión que pudimos abordar y plantear la propuesta al gobernador fue para que entienda el problema de los maestros, que yo te dije, que cobraban hasta menos del 50% de lo que trabajaban en segundo cargo. Pero él me decía lo que vos decís, que vos no entendés el salario docente, o sea, esta cuestión de que cuesta entenderlo. Y en términos sencillos se le hizo el abordaje y creo que no lo suficiente que necesitamos y que de hecho, como te dije, estamos en 17 en relación a 21, por ejemplo, de lo que trabaja y lo que cobra el maestro, pero hubo alguien que definió que sí se apruebe un adicional en ese esquema, digamos, de propuesta que veníamos trabajando, pero fue un trabajo sistemático de conciliación y de negociación en términos reales que sirvió para esto que te digo, que el año pasado fue anual 68% de bolsillo. Y vos decís, qué mucho. Y sí, pero siempre venimos de 20 años atrás, donde teníamos un básico totalmente, pero en relación al resto de los empleados públicos, estamos mejor en básico y mejor en salario, digamos, mínimo. Bueno, y hoy presentaron ante Casa de Gobierno una nota casi pidiendo que el gobernador nos ayude con una audiencia. O sea, nosotros porque superaron ya la instancia negociadora a nivel ministros. Claro, nosotros entendemos que el área educativa no hizo el esfuerzo en discutir realmente salario, que hizo un acuerdo preelectoral de Junta y Consejo para posicionar determinados actores en ese lugar, y definió políticamente, arbitrariamente algunas cuestiones, y había que sacar a sectores que no estaban muy, digamos, fácil para discutir salario, digamos. Entonces había que ajustar y poner en el escenario a volver volver para atrás, no solo en números, sino en lo político, porque volvimos con esta situación a la pre-situación del 2020, donde había una persona que decía, esto se firma y listo, bánquense, chao. Y nosotros creemos que este escenario es distinto, o sea, la gente, lo mismo nuestros compañeros, que no somos
hace 3 años que somos sindicato y nos cuesta, digamos, vamos creciendo, pero de a poco. Esta situación están firmemente convencidos de que ya no quieren sostener más. O sea, no solo es una cuestión numérica, es una cuestión de trato y es una cuestión de dignidad, que lo entienden ellos. O sea, están hartos de decir, bueno, habría que ver si en la práctica lo demuestran en las medidas de acción, digamos, que están planteando, pero porque hay toda una cuestión ahí dando vueltas, pero nosotros creemos que no es el mismo momento, digamos, en términos históricos, y de hecho hubo bastantes movilizaciones por parte de otros sectores que están pidiendo más apertura, digamos, real y concreta, y no solo en el diálogo que se plantea, pero en la práctica es como decir, ustedes tienen esta oportunidad de que le escuchemos, bueno, ¿quieren esto o no quieren? Listo, váyanse, y esto es lo que nosotros no aceptamos también, porque de alguna manera hemos construido otra lógica de discusión y otra lógica de negociación, sí, que no vamos a aceptar e ir para atrás, digamos. Más allá de tu sindicato, los otros 3 gremios que acompañan esta idea de charlar al máximo posible, ¿qué dicen? ¿Dicen algo parecido? Sí, por ahí hay diferencia. Ellos por ahí no están pidiendo sí o sí la canasta, digamos, por ejemplo, sino por ahí bajan los porcentajes, pero el hecho en sí están conceptualmente de acuerdo en que no se puede aceptar este destrato hacia los sindicatos, porque también es un destrato hacia los trabajadores, porque si los representantes son tratados así, o sea, en representación de los trabajadores van a ser tratados cada vez peor, digamos, porque es así. Bueno, evidentemente aquí hay una decisión, una estrategia por parte del gobierno provincial de salirles con los tapones de punta, y vamos viendo. Sí, a ver qué pasa, si aflojan o no. Sí. Bueno, nosotros por lo menos desde el CEMAP yo puedo hablar, porque no voy a intervenir en la vida sindical de los otros, o sea, sé los parámetros con los cuales acordamos, por ejemplo, que estamos de acuerdo en esto que te decía de abrir la discusión por una cuestión lógica de decir es insuficiente, y algunos acordarán más o menos, otros no, pero en la práctica estamos peleando en el escenario de unidad para decir, aquí estamos. Algunos consideran que hay que hacer una medida de fuerza de 72, otros de 24, pero lo que tenemos que priorizar es la unidad en la acción de los sectores para poder fortalecernos, porque no somos el único sector que va a solucionar el problema, digamos, ni mucho menos, pero sí entendemos que la unidad también da fortaleza, y en ese sentido vamos a ir unificando criterios, pero hasta acá nos une, si vos querés, no el espanto, pero sí la necesidad de recomponer, digamos, el escenario de una mesa real de discusión y de diálogo, pero diálogo para la negociación, no diálogo para la sumisión. ¿Estás conforme con el manejo del ministro? No, por lo que contás. Y en principio no, porque acá no es solo el ministro, o sea, acá... Bueno, en principio hay un ministro de Educación que no negocia de la manera concreta, sino lo hace el ministro de Hacienda. Una cosa muy particular. En realidad, acá el problema central es del Consejo General de Educación y del Ministerio, las dos cosas van juntas. O sea, no es que el ministro de Educación es el malo de la película y el Consejo es bueno. O sea, Galarza tiene una función esencial dentro del esquema, que es garantizar, digamos, lo que dice supuestamente, o sea, no dice la Constitución, que el órgano máximo de conducción educativa es el Consejo General de Educación, no es el Ministerio. El Ministerio es un órgano político. En términos reales, presupuestariamente, en salario y todo, define el Consejo. ¿Entendés? Entonces hay un doble espacio, digamos, de poder, por decirte, pero a la hora de la verdad el Consejo tiene influencia en la Junta de Clasificación, paga los sueldos y debe garantizar los trámites, que de hecho están parados hace 2 años desde que asumieron. Nosotros reclamamos eso también porque nos parece una violencia institucional hacia las organizaciones, porque ni siquiera contestan los expedientes, no te digo que contesten por la positiva, te digo que los muevan de un lado al otro, digamos. Y ese es uno de los reclamos permanentes que le hicimos a Galarza en la mesa, porque Galarza también está en la mesa. No es que está uno u otro, están los dos. ¿Pero por qué sale a declarar el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda, en este último, digamos, momento de la negociación, actuó
en función de que los otros, o sea, directamente ni hablaron o trataron de despegarse de la cuestión que había que poner ese límite que ellos El querían número. y el número. Claro. Entonces, lo que hacen es generar un escenario que lo genera el gobierno, de sectores que están afuera de la mesa, otros que están adentro. Nosotros mismos ya lo planteamos varias veces en esa misma mesa. Si realmente quieren discutir en serio, no armen 40 mesas. O sea, vengan todos acá y discutamos. Claro, porque hay un sector que no está dentro de las organizaciones gremiales. Bueno, pero esa no es una decisión nuestra, o sea, con personería y ese bueno, tipo de esa cosas. no es una decisión nuestra, te vuelvo a repetir. O sea, el escenario de hecho está plantado por el gobierno porque es típico de los feudos de los emperadores. O sea, cuando vos tenés que sostener un poder, genera tu propia oposición y tu propio oficialismo. Divide para reinar. Y entonces estamos en el horno, ¿viste? Entonces, yo creo que nosotros no somos lo que vamos a cambiar la historia, ni mucho menos, pero sí tenemos que ir generando conciencia de lo que debe ser un sindicato. O sea, el sindicato es un órgano de disputa, como siempre decimos en términos criollos, el jamón del sándwich. Con el sindicalista nunca nadie está contento, ni el patrón porque le reclama y el obrero porque nunca le da lo suficiente. Entonces, en ese nivel de complejidad uno va transitando un camino en todo lo posible para mejorar lo que se pueda y tratando de generar unidad, fortaleza para poder exigirle al patrón lo que necesitamos. Sí, te pregunto finalmente, ¿empiezan, como si preguntara una señora de cualquier lugar, ¿empiezan o no empiezan las clases para vos? Para mí no está garantizada el comienzo de clase desde el punto de vista de lo que estamos evaluando nosotros, pequeño, digamos, pero es un indicador no solo nuestro, sino de los otros gremios también, que evalúan que la situación es de total, ¿cómo te puedo decir? Como que están en una situación de que esperaban mucho más y se le vino el alma al suelo, y por otro lado hay bronca y entienden, algunos, no todos a lo mejor, pero entienden, sobre todo los delegados y los que están discutiendo en la escuela, de que este es un escenario de todo o nada. ¿Por qué? Porque dejar pasar esto es volver al escenario pre-2020, digamos, y ya no va a haber retorno. O asumimos la defensa de nuestras instituciones y de nuestro planteo entre esa mesa y exigimos que se reabra la discusión. Puede ser todo lo que queramos o no, y eso lo veremos en asamblea, si están de acuerdo los compañeros en aceptar o no, pero esta cuestión fundamental de volver a imponer desde un sistema feudal, quién define la cuestión y cómo lo define, unilateralmente no lo quieren aceptar.